Paz a vosotros. Continuamos con nuestra segunda porción del libro de Números, nuestra porción que se llama Levanta, y estamos en nuestra cuarta lectura. Nos encontramos en el capítulo 5 a partir del versículo 11. A continuación, la escritura va a tratar el tema de la sospecha o la ley de los celos, la mujer que se sospecha que ha adulterado. Dice entonces: y habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y di a ellos: cualquier hombre y hombre que se desviare su esposa. ¿Por qué repite hombre y hombre? Para darnos a entender que la mujer que se ha desviado, que ha defraudado no solamente a su esposo, sino también al mismo Creador. Recordemos que uno de los pecados que nuestro Dios sobre todo no tolera es el adulterio. Dice: que se desviare su esposa y lo defraudare a él con un engaño, con infidelidad, y se acostare un hombre con ella, un acostar seminal, y fuere encubierto de los ojos de su esposo, y se escondió, es decir, pasó un lapso de tiempo esta mujer apartada, lo cual hace que se sospeche. Dice: y ella se impurificó, mas testigo no había contra ella, y ella no fue capturada, y pasó sobre él un espíritu de celo, sobre su esposo. Es decir, su mujer está le está provocando a celos a su marido, algo que no se debe hacer para nada en el matrimonio. Se debe confiar plenamente uno en el otro, y la confianza se da pues por una buena conducta, una buena actitud que tiene la pareja uno hacia el otro. Dice entonces el verso 14: y pasó sobre él un espíritu de celo, y advirtió celosamente a su esposa. Ya le dijo: no es bueno que estés con él, no es bueno que salgas con él, no es bueno que estés platicando con este hombre, por ese celo que tiene el marido. Ya se lo advirtió celosamente a su esposa, y ella se impurificó. O pasó sobre él un espíritu de celos, y advirtió celosamente a su esposa, mas ella no se impurificó. Es decir, ya sea que haya llegado al acto de adulterio o no, el punto es que le estaba provocando esos celos a su marido, y no es correcto eso. Dice el verso 15: entonces traerá el hombre a su esposa al sacerdote, y traerá al sacrificio sobre ella 1/10 de efa de harina de cebada. A diferencia de las demás ofrendas, pues son de harina de trigo. Normalmente el trigo es lo que come el hombre. La cebada era más el forraje para los animales. ¿Por qué es que la mujer sospechada de adulterio debe traer una ofrenda de cebada? Porque lo que ha hecho no es propio de una mujer, es más bien actuado como un animalito, dando rienda suelta a su instinto, y pues ha defraudado. Dice: no se vertirá sobre este aceite. El aceite habíamos visto que era utilizado para encender el candelabro. O sea, el aceite era para dar luz, para distinguir lo sagrado de lo profano. En el caso de para nombrar al sacerdote, para nombrar a reyes, la mujer ha hecho algo totalmente oscuro, un acto profano totalmente, lo cual no merece que se le ponga aceite en su ofrenda. Dice: y no colocará sobre este incienso. Recordemos que el incienso era este perfume agradable, esto rico que se le ponía a las ofrendas. Lo que ha hecho la mujer, despide un olor nefasto, un hedor. Así que no merece que se le ponga incienso a su ofrenda. Fíjese qué fuerte. Dice: pues una ofrenda de celos es, de celos en plural, porque decimos tanto a su marido, los celos que ha despertado en su marido, tanto celo del Creador mismo. Dice: una ofrenda de remembranza que hace recordar iniquidad, y la acercará a ella el sacerdote, y la parará ante Dios. Y tomará el sacerdote aguas sagradas en un utensilio de barro. ¿Cuáles son estas aguas sagradas? ¿Dónde había agua? En el tabernáculo. Si nos ponemos a recordar un poquito cuando leíamos Éxodo, pues hablaba de la fuente de bronce,
esta palangana que se había hecho con los espejos de las mujeres virtuosas y piadosas, que dice que se sentaban todo el tiempo estudiando, escudriñando, mujeres que actuaron de una manera correcta. Por lo tanto, se había construido con esos espejos, mujeres que habían cedido de su vanidad, dejar de lado lo que les atraía, y habían donado sus espejos para hacer esta fuente. Ahora, en esa fuente se colocaba el agua con el que el sacerdote se lavaba antes de oficiar. Bueno, esa misma agua va a ser la que se tome en un utensilio de barro, y dice, porque el acto que ha cometido de la mujer, pues, contrario, ¿no?, a lo que decimos de estas mujeres virtuosas, dice, y del polvo que haya en el suelo del tabernáculo tomará el sacerdote y lo colocará en el agua. Nótese esta mezcla tan extraña que se está haciendo. En un vaso de barro ha tomado agua de esta fuente y ha puesto polvo del suelo del tabernáculo. Dice, y parará el sacerdote a la mujer ante Dios y descubrirá la cabeza de la mujer. Y aprendemos de aquí el recato que debe tener la mujer casada, sobre todo el cubrir su cabello. A pesar, lo más obvio, la parte más obvia no está abierta al público, no es de acceso público, es de mi esposo únicamente. Porque la mujer que se sospecha de adulterio, pues ha defraudado en este punto. Así que se le va a hacer pasar una vergüenza. Ella lo trató de hacer en secreto, bueno, se le va a hacer ahora público. Dice entonces, descubrirá la cabeza de la mujer y colocará sobre su mano a la ofrenda de la remembranza. Una ofrenda de celos es. Y en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas, las de maldición. ¿Por qué estas aguas? A ver, era agua y polvo del tabernáculo. ¿Cómo es que se han vuelto amargas? ¿Cómo es que se han vuelto de maldición? Seguimos leyendo. Vamos a llegar a ese punto ahora. Dice, verso 19. Y la hará jurar a ella el sacerdote y dirá a la mujer, el diálogo que van a tener ahora el sacerdote y la mujer. La mujer está cargando su ofrenda, el sacerdote está cargando el agua amarga de la maldición. Dice, y dirá a la mujer, si no se ha acostado algún hombre contigo, y si no te has desviado impurificándote en lugar fuera de tu esposo, serás inocente de las aguas amargas maldecidoras estas. Mas tú, si te has desviado en lugar fuera de tu esposo, y si te has impurificado y has colocado un hombre en ti a su acostar fuera de tu esposo, y hará jurar el sacerdote a la mujer con el juramento de la maldición, y dirá el sacerdote a la mujer, te colocará Dios a ti por maldición y por sujeto de juramento dentro de tu pueblo, al hacer Dios a tu muslo colapsarse y a tu vientre inflamarse. ¿Cómo es? Entendemos que de la mujer se le inflama el vientre, pero ¿cómo es el muslo que colapsa? ¿Sabe a qué se está refiriendo esto? Al varón. La mujer no pecó sola, la mujer no cometió adulterio sola, necesitó de un hombre. Al decir el muslo, hemos visto en otros textos que cuando habla de muslo se refiere precisamente al hombre. Entonces, no vaya a pensar mal de la escritura. Tanto el castigo, la mujer va a tomar estas aguas amargas de la maldición, pero el castigo viene para los dos, tanto para la mujer como para el hombre que adulteró con ella. Dice, y entrarán las aguas maldecidoras estas en tus entrañas para hacer inflamar el vientre y para hacer colapsar el muslo. Y dirá la mujer, amén, amén. ¿Por qué 2 veces debe decir amén? Porque está afirmando que no ha cometido pecado, no ha adulterado con el hombre que sospecha a su esposo, ni con ningún otro. También porque no ha cometido una falta en el pasado y no la va a cometer en el futuro. La mujer está muy cierta de lo que ha pasado. También porque está de acuerdo en que afecte, si es que ha faltado, le afecte a ella y también al otro. Este es el juramento de maldición. Lo que acabamos de leer, dice el verso 23. E inscribirá las maldiciones estas, el sacerdote, en el pergamino y las borrará en las aguas amargas. Nótese bien, estas maldiciones que acabamos de leer
desde el verso 19 hasta el 22, es lo que las maldiciones que está diciéndole el sacerdote a la mujer que le van a venir si es que ha faltado. Dentro de estos textos hemos leído 2 veces el nombre de Dios. Uno de los pecados más graves es borrar el nombre de Dios. Está prohibido borrarlo. ¿Por qué entonces Dios está autorizando que se escriba su nombre en este papel y que se borre en contacto con las aguas? Nótese bien cómo nuestro Dios es maravilloso, cómo Él está dispuesto a que se borre su nombre con tal de que se salga de la sospecha esta mujer. Ya sea que no defraudó o sí defraudó, Él está dispuesto con tal de que se mantenga la paz conyugal. ¿Cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a ceder, a dejar que nuestro nombre sea borrado con tal de que haya paz en la pareja, a dejar de lado nuestro ego, a ceder ante lo que requiere el otro, darle, que haya paz en el matrimonio? Es de lo más preciado. Dice, verso 24, y dará a beber a la mujer a las aguas amargas, maldecidoras, y entrarán en ella las aguas de la maldición para amargura. Y tomará el sacerdote de la mano de la mujer a la ofrenda de los celos, y levantará meneando a la ofrenda delante de Dios, y la acercará a esta al altar. Y empuñará el sacerdote de la ofrenda, es decir, va a tomar un puño, a su remembranza, y lo incinerará en el altar, y después dará a beber a la mujer a las aguas, y la hará beber a las aguas. A ver, ya nos dijo que le va a dar a beber, y nos vuelve a repetir, y la hará beber. No, dice el primero, le va a dar de las aguas, por las buenas. Pero ¿qué pasa si la mujer ya vio todo y le entró ese miedo, y se está como arrepintiendo? No, ¿qué crees? Ya se borró el nombre de Dios por tu causa, así que la hará beber por las malas, a la fuerza, dice, y será, si se impurificó y defraudó traicionando a su esposo, entonces entrarán en ella las aguas de la maldición para amargura, y se inflamará su vientre, y se colapsará su muslo, y será la mujer por maldición dentro de su pueblo. Vemos esta ley tan misteriosa y tan milagrosa, porque si es culpable, esto es lo que le va a pasar. Pero seguimos leyendo. Verso 28. Mas si no se impurificó la mujer, y pura es, entonces saldrá inocente y concebirá simiente. Es decir, si no tenía hijos, ahora va a poder concebir hijos. Si ya tenía hijos, y quizás su embarazo fue con dolor, su parto fue con dolor, con riesgo, ahora va a ser de una manera fácil, de una manera tranquila. Nótese el castigo en el caso del culpable y la recompensa en el caso de ser inocente. Dice verso 29, esta es la ley de los celos, en la cual se desviare una mujer debajo de su esposo y se impurificare, o de un hombre que pasare sobre él un espíritu de celos, y advirtiéndole celosamente a su esposa, e hiciere parar a la mujer ante Dios, y aplicare a ella el sacerdote conforme a toda la ley esta, y será inocente el hombre de iniquidad, mas la mujer aquella cargará a su iniquidad. Es decir, si la mujer era culpable, ya no iba a poder estar con su esposo, y su esposo la puede divorciar sin problemas. Ha faltado, ella no es inocente. Y por el contrario, dice que el esposo será inocente, el hombre de iniquidad. No hay problema de que él la divorcie, porque pues ella va a cargar con ese pecado que ha cometido. Ahora entramos en el capítulo 6. Este capítulo nos va a hablar también de un tema interesante sobre el nazareo, o este voto de nazareato que se hacía, y también vamos a terminar hablando de la bendición sacerdotal. Dice, capítulo 6, verso 1. Y habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y di a ellos una persona o mujer que se disociare
al pronunciar prometiendo un voto de nazareo, absteniéndose para Dios, es decir, se quiere consagrar, quiere acercarse más a Dios, y esto es aplicable tanto para un hombre como para una mujer. ¿Cuáles son los requisitos de este voto de nazareato? Dicen, de vino nuevo y vino añejado se abstendrá. Vinagre de vino nuevo y vinagre de vino añejado no beberá. Y todo en donde se haya remojado uvas no beberá. Y uvas frescas y secas no comerá. Todos los días de su abstención de todo lo que se haga de la vid del vino, desde las semillas y hasta las cáscaras, no comerá. Nótese esta abstención tan fuerte. Dice, siguiente verso 5. Todos los días del voto de su nazareo, navaja no pasará sobre su cabeza hasta completarse los días los cuales estará nazareo ante Dios, consagrado estará. Dejará crecer el pelo largo de la cabellera de su cabeza. Todos los días de su abstinencia para Dios, a una persona muerta no vendrá. Por su padre o por su madre, por su hermano o por su hermana, no se impurificará para ellos en sus muertes, pues la corona de su Dios está sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Veíamos con anterioridad que Dios mandaba al impuro por haber tocado un muerto que no podía acercarse al santuario. Ahora, el nazareo que ha hecho este voto y que se quiere purificar, que quiere estar cerca, que quiere elevar su nivel de santidad, acercarse, apegarse más a Dios, dice entonces, se va a abstener de el vino, todo lo que sea jugo de uva, las uvas, las pasas, la semilla, la cáscara de la uva, todo esto lo va a evitar. Es curioso o es interesante pensar cómo absteniéndote de un fruto te acercas más a la santidad. Bueno, entendemos por qué es la privación de algo que te gusta. Es tratar de dominar tu instinto, tu carnalidad, tratando de controlarte en ese aspecto. Ahora dice, el dejarse crecer el cabello. Entendemos, en la actualidad es un poquito difícil porque la mayoría del mundo se deja el cabello largo y para ellos está bien, pero entendemos que el cabello corto es algo estético, es algo más presentable. El cabello largo es todo lo contrario, se asocia más a los vagabundos, gente de escasos recursos. Por lo tanto, el ceder tu vanidad, el dejarte crecer el cabello, el no preocuparte por tu exterior, sino más bien por tu interior, eso es lo que te va a acercar más a Dios. Y por último, la impurificación por un muerto. Algo como el sumo sacerdote. Veíamos que el sumo sacerdote no se podía impurificar ni siquiera porque su padre o su madre murieran. Así también el nazareo. Dice, verso 8. Todos los días de su abstención, consagrado es él para Dios. Y si falleciere un muerto con él de repente, inadvertidamente, e impurificare la cabeza de su abstinencia, entonces rasurará su cabeza en el día de su purificación, en el día séptimo la rasurará. Veíamos que cuando alguien se impurificaba por estar en contacto con un muerto debía dejar pasar 7 días. Aquí dice, precisamente, si alguien muere cerca de él, no lo planeó, obviamente no tenía pensado el impurificarse. Bueno, debe pasar 7 días de su purificación y entonces se va a rasurar su cabello. Dice, y en el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 hijos de paloma jóvenes al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro, y hará el sacerdote uno como ofrenda de pecado y uno como ofrenda de holocausto. Pecado porque por el muerto, dice, y expiará sobre él por lo que pecó por la persona muerta, y santificará su cabeza en el día aquel. Y dedicará para Dios a los días de su abstinencia, y traerá un cordero en su primer año como ofrenda de culpa. Y los días anteriores caerán, es decir, se anularán, pues fue impurificada su abstinencia. Es decir, lo que haya llevado antes de su voto, digamos que no cuenta, porque se impurificó. No era planeado por él, pero se impurificó. Dice verso 13,
Y esta es la ley del nazareo. En el día de completarse los días de su abstinencia, es decir, que todo salió bien, no se impurificó por ningún muerto, él dijo, voy a hacer mi voto por 30 días, y se ha cumplido, dice, se traerá a él a la entrada de la tienda del encuentro y acercará a su ofrenda para Dios un cordero en su primer año íntegro, único, como ofrenda de holocausto. ¿Entendemos? Esa ofrenda de holocausto para Dios. Y una cordera única en su primer año íntegra, como ofrenda de pecado. ¿De pecado? ¿Por qué pecó el nazareo? ¿Cuál fue su pecado? Bueno, pudiera ser. El judío tiene ya 613 leyes que le dio nuestro Dios y las hemos estado leyendo, cómo vienen desglosadas cada una. La pregunta sería, bueno, ¿para qué te abstienes más? ¿Para qué te pones más límites? Por ejemplo, está diciendo, puedes comer uvas. ¿Qué tiene de malo? ¿Para qué abstenerse? Tocar las semillas. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué abstenerse? Puede ser ese el pecado, el ponerse algo más, el abstenerse de algo. Ahora también, si al abstenerse lo está resintiendo, le está doliendo, pues tampoco funcionó mucho. El Salmo 100 dice, servid a Dios con alegría. Lo que vas a hacer, hazlo con regocijo. Si te estás poniendo este voto, hazlo con gusto, hazlo con ganas. Entonces, puede ser que por eso se le pide esta ofrenda de pecado. Dice, y un carnero único, íntegro, como ofrenda de paces. Y una canasta de panes ácimos, la harina de las hogazas mezcladas con aceite, y hojaldres ácimos untados con aceite, y sus ofrendas y sus libaciones. Y los acercará el sacerdote ante Dios, y hará al servicio de su ofrenda por pecado, y a su ofrenda de holocausto, y al cordero macho lo hará sacrificio sagrado de paces para Dios, con la canasta de los ácimos, y hará el sacerdote a su ofrenda y a su libación. Y rasurará el nazareo a la entrada de la tienda del encuentro a la cabeza de su nazareo, y tomará al cabello de la cabeza de su nazareo y la colocará sobre el fuego, la cual está debajo del sacrificio de las paces. Y tomará el sacerdote a la pata delantera cocinada del carnero, y una hogaza ácima única de la canasta, y una hogaza de ácimo único, y los colocará sobre las manos del nazareo, después de que rasuró el cabello de su nazareo. Y los levantará meneando a estos el sacerdote, como un servicio de levantar meneando ante Dios. Consagrado será para el sacerdote, además del pecho de la ofrenda que se levanta meneando, y además del muslo de la porción contributiva. Y después de eso, podrá beber el nazareo vino. Esta es la ley del nazareo, el cual promete su ofrenda para Dios por su abstinencia, además de lo que pudieran alcanzar sus medios, conforme a su voto, el cual ha de prometer, así hará en adición a la ley de su abstinencia. Y ahora vamos a entrar a la bendición sacerdotal. Las mejores bendiciones que podamos imaginar se encuentran escondidas en la bendición sacerdotal. Prosperidad, protección, salud, paz. Es una bendición sumamente importante. Dice, verso 22. Y habló Dios a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo a ellos. Y entendemos de esta parte diciendo que debe ser pronunciada en voz alta, de una manera calma, con entusiasmo y con concentración. Dice, que te bendiga Dios. Que te bendiga involucra todo lo material, el éxito financiero, todos tus bienes, que tengas prosperidad en todo cuanto hagas. Dice, y te cuide. Y te cuide porque, fíjese, cualquiera podría darle un regalo, pero nadie le garantiza que nadie le va a robar ese regalo. Únicamente nuestro Dios está garantizando el éxito y la prosperidad materiales y que te los va a
cuidar, que nadie te los quite. Dice, verso 25, ilumine Dios su rostro hacia ti. Ilumine su rostro. ¿Cuándo es que se ilumina el rostro de una persona? Cuando está sonriendo, cuando está contento. Dice que Dios esté contento contigo. No hay mayor bendición para la persona que Dios esté contento con uno, con lo que uno hace. Dice, y te agracie que te dé gracia en sus ojos, que en sus ojos y ante la gente, que conceda todas tus peticiones en los momentos de aflicción, que ilumine Dios tu intelecto para poder entender la profundidad maravillosa de su palabra y de sus obras después de haberte otorgado todos los medios necesarios. Dice el verso 26, que eleve Dios su rostro hacia ti, que eleve, nuevamente lo repite, aparentemente. Hemos aprendido que nuestro Dios maneja el mundo con bondad y con justicia, con misericordia y con justicia. La primera decíamos que era que te sonría con esa misericordia, con esa bondad. Y esta segunda parte, que eleve Dios su rostro hacia ti, es aún en que contenga su enojo aún en un momento de ira, que no te trate con esa rigurosidad. Dice, y que ponga sobre ti la paz. Porque todas las bendiciones de nada servirían si la persona no tiene paz. Paz en su interior se va a reflejar en paz exterior hacia sus quienes lo rodean. Dice entonces, y pondrán a mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Es la promesa que está haciendo nuestro Dios de cumplir con su palabra. Y hasta aquí concluimos nuestra cuarta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.